Gálatas y vamos a estudiar acerca un poco del ministerio de Pablo. Empezando con versículo 11 hasta el fin del capítulo, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya sabéis, oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén, hermano, pueden tomar sus lugares. Y a primera vista eso parece que es pura información que le está dando. Y ¿cómo puede todo eso impactar a mi vida? Afectar? ¿Qué tiene que ver conmigo que yo estuve acá, yo estuve allá, yo ni siquiera conocí a los apóstoles, menos a Pedro y a Jacobo, y el otro fue a Jerusalén, después estuve en Arabia por 3 años y fui a Damasco? ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? Y después de este mensaje van a ver ustedes que tiene mucho que ver con nosotros. En primer lugar, el mensaje y el ministerio de Pablo fue atacado continuamente, no paraban, no cesaban durante su ministerio. Sus enemigos sabían muy bien que se podían poner, podemos decir, en duda el llamamiento del apóstol Pablo. Podrían también poner en duda su mensaje, que era el evangelio. Y vemos entonces que, mira conmigo rápidamente, aquí antes de Gálatas está 2 de Corintios, no está muy lejos. Vamos a capítulo 10, versículo 10. Eso es un ejemplo, aquí a los Corintios también, donde él iba. Él era el padre en la fe de la iglesia en Gálatas, y él era el padre en la fe de la iglesia en Corinto, y siempre atacaban. Mira lo que dice aquí, versículo 10. 10. Porque a la verdad dicen esos que están atacando a Pablo, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Qué quiere decir eso? Él escribe muy fuerte, pero cuando él está con ustedes, se ve que es un débil físicamente. Y su manera de predicar, él predica con temblor, ni es buen predicador. Entonces, ellos atacaron al mensajero otra vez para poder atacar su mensaje. Y él era un hombre que su apariencia física no era muy fuerte, porque también sufrió muchos ayunos, mucha hambre, azotes, cárceles, apedreado. Entonces, no estaba bien físicamente Pablo. Pero cuando predicaba, él dijo en el principio, yo vine con temblor y temor predicándoles. Él no era el mejor predicador, pero qué escritor era él y qué maestro. Entonces, vemos aquí, versículo 11, lo que él dice. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. ¿Qué queda diciendo él?
Ustedes creen que somos débiles corporalmente, que soy débil, espera que llego. Y hermano Pablo tenía poder, como Pedro. Él hizo, recuerda, Simón lo hizo ciego, tenía poder de levantar de los muertos, aunque él era débil físicamente, el poder de Dios estaba sobre él. Entonces vemos aquí que aquí atacaron su apariencia física, su manera de predicar. Y aquí en Gálatas es lo mismo, están atacando a Pablo. Entonces, los primeros 2 capítulos, quiero que entiendan, es una defensa de su ministerio, su llamamiento, que él es un apóstol. Y después capítulos, usted verá, 3 y 4, es una explicación sobre la importancia de la ley. ¿Y qué tiene que ver la ley con el evangelio? Porque sin la ley no hay evangelio. El evangelio es la solución, porque la ley condena y el evangelio libera. Y después en capítulos 5 y 6 habla de cómo aplicar todo eso a nuestras vidas. Habla del fruto del Espíritu, la guerra contra la carne y el Espíritu que hay entre cada creyente. Entonces, en sus primeros 2 capítulos, él está ahora enfocando en su ministerio. Pablo el ministro, Pablo el apóstol. ¿Y quién le llamó? Dijeron, este hombre nunca anduvo con Jesús. Ya sabemos cuáles son las calificaciones. El apóstol tiene que haber andado con Jesús 3 años, desde Juan el Bautista hasta la ascensión de Cristo al cielo. Y Pablo no anduvo con esos apóstoles. Solo vieron como un inferior, un pastor, un apóstol inferior a los demás apóstoles. Y vemos entonces aquí que en este pasaje, así como en el capítulo siguiente, el apóstol da una explicación y defensa de su llamamiento por Cristo para ser su apóstol de Cristo a los gentiles. ¿Lo ven ustedes entonces que hemos visto en el principio, antes, la semana pasada, que el mensaje, el evangelio no era de hombre, vino de Dios. Y ahora decimos que su llamado también no es de hombre, sino de Dios. Y usted ve aquí primero el versículo 11 y 12, otra vez el mensaje que él predicó. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Déjenme decirles, primero hermanos, el evangelio era su mensaje. Él llevaba el evangelio. Ya, y vamos a estar repasando especialmente en capítulos 3 y 4. Pero en una cápsula, el evangelio es buenas nuevas. Eso quiere decir evangelio. En el griego es evangelion, que quiere decir buenas nuevas. Y entonces buena nueva, pero para poder apreciar la buena nueva, tiene que saber las malas nuevas. Si usted tiene, por ejemplo, una enfermedad fatal, es malas nuevas. Malas noticias. Pero el doctor dice, pero hay un medicamento que te puede salvar la vida, pues es buenas nuevas. Pero si usted no está mal, ¿a usted qué le importa la medicina? ¿Quiénes son los que buscan una solución para su cáncer? Los que traen cáncer. Los que traen SIDA buscan una solución para medicamento para SIDA. Yo no creo que tengo cáncer hasta ahora, quién sabe mañana, pero ahorita yo no ando buscando medicamento para cáncer, yo no ando buscando medicamento para SIDA, ni para tuberculosis. ¿Por qué? Porque yo no tengo esos problemas. Pero el problema, el evangelio dice, pero todos tienen un mismo problema, y es un problema fatal, es un problema eterno que te llevará al lago de fuego, el infierno por toda la eternidad. Es que tú eres pecador y tú has ofendido a un Dios santo y nadie es exento. Entonces esa es la mala noticia, y la ley dice, tú no cumples con la ley, tú eres condenado. Pero la hermosura es el evangelio es que no hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Entonces el evangelio nos quita esa condenación y nos hace libres. Entonces es buenas nuevas, buenas noticias. Y muchos dicen es gratis. Sí, es gratis para ti, pero le costó al Hijo de Dios su vida. No fue gratis. Cuando alguien te regala algo, a menos que es un ratero, yo no creo que vamos a recibir de un ratero, pero si alguien te regala un carro,
aunque fuera una casa, o te regala una televisión. No me costó nada, fue gratis para ti, pero alguien pagó por ese carro, alguien pagó por esa televisión, alguien pagó por esa casa, le costó a alguien algo. Usted lo recibió gratuitamente, pero le costó, no fue gratis. Y la salvación no es gratis. A nosotros no nos costó, pero alguien pagó por ella, y es Jesucristo. Y nada más piensa cuando usted va, por ejemplo, yo no quiero adelantarme, no era parte del mensaje, pero voy a decirle, anyway. Si usted va a Walmart y usted busca algo, usted sabe lo que está buscando, una microonda o una televisión, lo que sea, y usted va a Walmart, usted no sale con ella nomás. Usted primero tiene que escogerla, después llevarla a la caja y pagar. Y después tener su recibo y tú puedes salir. Cuando tú vas a Walmart, tú sabes lo que vas a comprar y tú vas a lo que sea y después tú pagas en la caja. Hasta que tú no pagues en la caja, no es tuya. Bueno, Cristo vino, Él nos escogió, Él vino y pagó por nosotros en la caja. La diferencia es que la caja se llama la cruz, Calvario. Y Él no pagó con dólares ni con tarjeta, pagó con su sangre. Entonces ahora tenemos un recibo que es consumado es. Ya está acabado, como dice en inglés, it is finished. Ya está consumado. Entonces Él ya pagó por nosotros. Eso es la buena noticia. Es una cápsula, ¿verdad? Pero el hecho es, si tú no confías en la sangre derramada de Cristo, si tú no crees que la cruz del Calvario es la caja en donde Él pagó por tu alma, no serás salvo, porque esa es la buena nueva. Eso es el Evangelio. Y si tú no aceptas eso, entonces tú sigues siendo condenado. Cristo no viene a condenar a nadie. Todos nacimos condenados. Todos nacimos pecadores. Y nadie tiene que enseñarnos a pecar. Somos muy buenos y expertos en eso. Entonces, Cristo viene a quitar ese pecado y la condenación del pecado. Entonces, eso es lo que predicaba Pablo. Eso era su mensaje. Usted ve que él dijo eso, versículo 11. Mas yo os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ya sabemos que este evangelio no es según hombre. No fue inventado por alguna religión. Esto fue Dios mismo que envió a su Hijo para explicarnos. Pero antes que vino Cristo, antes, todo el Antiguo Testamento, desde el huerto donde la promesa fue hecha, donde el Señor habló que iba a enviar por la semiente de la mujer. Y sabemos que desde el huerto de Edén y todos los libros del Antiguo Testamento, hasta el último profeta que era Juan el Bautista, y todos los profetas en el medio, todo esto estaban hablando de la venida de Cristo, que iba a pagar por nuestros pecados. A un lugar en particular es, si usted mira Isaías 53, que dice que fue herido por nosotros. Y entonces vemos aquí que no era según hombre. El evangelio no empezó en alguna oficina o unos hombres escribiendo. ¿Sabe? Cuando usted mira, por ejemplo, una película o una serie que fue en la televisión, normalmente en Hollywood tienen gente que son los escritores, por supuesto ahora están en huelga, ¿verdad? Qué bueno. Pero el hecho es, están en huelga, ¿verdad? No están haciendo nada. Pero ahora todo lo que hacen está mal. Pero esta película o esta serie, este show que usted vio, hay escritores que escriben, se dedican a eso. Escriben el tema, escriben, en inglés se llama plot, ¿verdad? La idea, ¿a dónde va el show? ¿A dónde va la película? Así no es el evangelio, hermanos. El evangelio es del cielo. Ningún hombre o hombres o mujeres inventaron el evangelio. Esa es palabra de Dios. Y Dios envió a sus profetas para darnos la palabra, para darnos el evangelio. Y fue cumplido en Cristo Jesús. Vemos entonces, no era según hombre como él dice aquí también en versículo 11. Después versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mire, hermanos, muchos decían, pues él recibió de los apóstoles. No, dice, a mí fue el Señor mismo que me lo dio a mí. Y es muy importante entender eso, porque eso era una de las cosas de los apóstoles, eran los fundadores.
nosotros fuimos edificados sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, dice en Efesios. Nosotros aprendemos. Si usted mira bien el capítulo 2 de Hechos, cuando los 3,000 aceptaron a Cristo y comenzó a crecer la iglesia, ellos estudiaban y predicaban y hacían caso a la doctrina de los apóstoles. Y vemos entonces aquí que él está diciendo, en mi caso, no, me vino personalmente, el Señor me lo dio. Y usted mira, por ejemplo, para atrás un poco, mira 1 de Corintios capítulo 11. Yo lo uso mucho cuando hay la Santa Cena. Y en capítulo 11, mira lo que dice en versículo 23 el apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahora, Pablo no estaba con estos 12 en el aposento alto. Pablo no estaba allí, ni siquiera, él era un fariseo. Él odiaba a Jesús durante ese aposento alto, la Pascua. Él no estaba con los 12. Y usted mira aquí dice, versículo 23, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. ¿Cómo sabía él eso? Ni siquiera estuvo con los apóstoles, porque el Señor mismo se lo dijo a él. Es algo que vamos a ver. Después que Pablo recibió a Cristo, Cristo bajó y estuvo con Pablo enseñándole. Él estuvo cara a cara con Pablo. Y le voy a mostrar más adelante. Pero quiero que entiendan que el evangelio así llegó al apóstol Pablo. Él no aprendió de Pedro o de Juan o Jacobo o los otros apóstoles. Y más adelante vamos a ver, él está explicando eso. ¿Por qué le digo eso? Porque el apóstol Pablo era un hombre que Dios trató directamente. Ahora, aquí hay nadie, incluso su pastor, hay nadie aquí que pueda decir que todo lo que tengo viene directamente de Dios. No es verdad. Nosotros aprendemos de otros. Usted está aprendiendo ahora de su pastor. El pastor aprende de las escrituras como todos nosotros. Los apóstoles y los profetas nos dieron las escrituras. Nosotros leemos libros escritos por autores. Nosotros miramos sermones, tal vez en el internet, tal vez escuchando por la radio, pero aprendemos de otros. Todos aquí han venido a los pies de Cristo por medio de otro u otra que le habló de Cristo. ¿No ven ustedes? Entonces, nadie puede decir como Pablo que yo recibí directamente desde el Señor mismo, de su boca, el evangelio. No por medio de nadie, ni siquiera los apóstoles. Y eso era muy importante, porque si Pablo hubiera recibido el evangelio a través de los apóstoles, él no pudiera ser un apóstol. Tal vez un anciano, un pastor, pero no un apóstol. Entonces, es lo que estaban atacando la gente, y él está explicando. Yo aprendí directamente del Señor Jesús. Y vemos entonces aquí, en versículo, usted mira aquí en versículo, regresando a Gálatas 1:12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él mismo se apareció a Pablo. Y veamos entonces ahora en versículo 13 hasta la 16, la primera parte de 16, la conversión de Pablo. Aquí es donde quiero que prestamos mucha atención, porque nadie aquí es un apóstol como Pablo, pero todos aquí, ojalá, si no todos, la mayoría, nos hemos convertido y conocemos a Cristo. Y vemos aquí su conversión. Primero versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Hermanos, su vida antes de su conversión, él era perseguidor. Él era perseguidor de la iglesia. ¿Y sabe qué tanto era él? Mira en Hechos, para que tengan una idea. Capítulo 8 de Hechos, en versículo 3, ustedes verán algo que es muy triste, lo que hacía el apóstol Pablo. Los apóstoles ya eran apóstoles, mas él todavía ni era creyente. Era un fariseo. Y dice aquí en capítulo 8, versículo 3,
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron, yo estoy en Juan, perdón, me equivoqué aquí, vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 3. Y dice así, y Saulo, porque era su nombre antes de Pablo, era Saulo, Saulo asolaba la iglesia y entrando, mira, casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. Lo toman ustedes aquí, muchos fueron esparcidos por la persecución que Pablo mismo estuvo encargado de ella. Versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Piensen ustedes, había mucha gente con niños, chiquitos. Él entraba en las casas y lo llevaban a arrastras con sus soldados y los niños quedaban huérfanos sin papá y mamá. Y no era algo que fue nada más entrevistado, después lo soltaron. Muchos fueron matados. Porque él los arrestaba hasta la muerte. No le importaba a los niños, a los jóvenes, necesitaba su papá, o una esposa necesitaba su esposo. No le importaba. Destruía, asolaba familias. Y familias cristianas que amaban a Cristo. Y su único crimen era que seguían a Cristo. Eso era el apóstol Pablo antes de ser salvo. Y vemos entonces, usted mira otro lugar en Hechos. Y vamos a Hechos 22. Mira, a su propio testimonio. Ahora, como años adelante, ahora está ante el gobierno romano. Y en capítulo 22, ahora ustedes pueden ver aquí, en versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Ves? Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Quiero que entiendan ustedes, cuando él arrestaba no era nada más para interrogarlos. Muchos murieron. Muchos niños perdieron sus papás y sus mamás. Muchas familias fueron destrozadas. Él asolaba la iglesia. Él era un instrumento diabólico que causó mucho caos en la iglesia. Entonces, es muy importante entender eso. Y muchos recordaron, ¿cómo es ese un apóstol? Pero él era, Dios lo llamó. Entonces vemos aquí que él perseguía a la iglesia. Y si usted vuelve a capítulo 1 de Gálatas, en versículo 14, dice, él era muy celoso por las tradiciones de sus padres. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Él era el más elevado, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Muchos no tenían el celo, el ánimo que él tenía. Muchos no estaban dispuestos a matar como él, por su Dios, por sus tradiciones. Ven ustedes, es nada nuevo, hermano. Usted lee la Biblia, no la Biblia, pero la historia, libros históricos. Cuando el movimiento estaba creciendo, los protestantes, el movimiento de gente que estaba comenzando tenía dudas sobre el catolicismo, el papa y lo que estaba pasando en Roma, toda la corrupción, y se dieron cuenta que uno es salvo por la gracia. Eso comenzó con John Huss, mucho antes que Martín Lutero, pero comenzó a florecer más con Martín Lutero. Pero muchos de los católicos, lo que hacían, cuando quieren ser bautizados, ¿quieres ser bautizado de nuevo? Te vamos a bautizar. Y lo ahogaban, y lo bautizaban y salían muertos, porque se entregaron a Cristo. Sí, cosas que pasamos por alto hoy, así no era antes. Cuando cantamos unos himnos o unas alabanzas, antes de Martín Lutero, nada más unos escogidos, el coro podía cantar, porque la gente no era suficiente limpia y santificada para cantar al Señor. Nada más los coros cantaban con sus túnicas. Fue Martín Lutero que imprimió el primer himnario con 28 himnos. Fue Martín Lutero. Dijo, ¿por qué el pueblo no puede cantar? ¿Por qué no podemos alabar a Dios? Y por supuesto no eran alabanzas como hoy. Eran himnos como Castillo Fuerte es nuestro Rey y otros himnos. Pero el hecho es, ahora la música a Dios, las alabanzas salían de las bancas y no nada más de unos escogidos. ¿Sí ves? Y
Y hubo mucha matanza, muchos murieron para darnos las libertades que tenemos hoy. A Tyndale, él fue que tradujo la Biblia en inglés para el idioma de la gente y lo mataron. Y los que tienen su Biblia en inglés, que es King James Version o New King James Version, está basado mucho en lo que hizo William Tyndale. Mas él murió por su fe, porque su crimen, imprimir la Biblia para que el pueblo tuviera la Biblia en su idioma. Entonces, ven ustedes, siempre ha habido gente peleando por su religión. Hoy en día hay mucha gente que no pisará en una iglesia como la nuestra, porque su religión les enseña que es pecado, tú no puedes hacer eso. Y están siguiendo la tradición de sus padres. Pueden ser mormones, testigos de Jehová, católicos, pero no pisarán en una iglesia como la nuestra, porque creen que nosotros somos sectas, que nosotros no tenemos la verdad. Y siguen las tradiciones de sus padres. Y eso es lo que era Pablo. Era un hombre muy dado a sus tradiciones. Y él mismo confiesa aquí. Y él dice eso. Y después vemos también algo más. Que él era muy celoso. Y es bueno ser celoso, hermanos. Pero para el Señor, no para tu religión. Yo les digo una cosa. Aquí es una iglesia bautista. No hablamos en rodeo. No es iglesia Nueva Vida en Jesús. No, no, no. El nombre de esta iglesia es Iglesia Bautista Nueva Vida en Jesús. Hay una razón por la cual somos bautistas. Ustedes que tomaron los cursos de nuevos miembros saben. Los que no son miembros tal vez no saben. Pero la cosa es eso. Nosotros nunca debemos de ser celosos de nuestra iglesia. Tú quieres ser celoso, tener celo por alguien, por Cristo. Fue el celo que tuvo por su padre que le hizo entrar con un látigo allá y en el templo. Porque el celo de su padre lo consumió. ¿Recuerda lo que dijo la Biblia? Y nosotros debemos ser celosos por nuestro Dios. Nuestro Padre que nos ama, nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz, el Espíritu Santo que hace su morada en nosotros. ¿Quieres ser celoso por algo? Sea celoso por eso. No porque tú eres bautista, eso vale nada en el cielo. Y por supuesto ni va a llegar como bautista en el cielo, tú vas a llegar como un hijo de Dios, una hija de Dios al cielo. Y si no eres hijo de Dios, aunque sea bautista, tú vas a quemar en las llamas del infierno como bautista. Porque no es bautista que te salva, es Cristo Jesús. Es muy importante entender eso. El día que esta iglesia deja de ser cristocéntrica, es el principio de la caída de esta iglesia. Y lo mismo en tu vida. El día que tú dejas de ser cristocéntrico en tu vida, es el principio de la caída. Aunque tú tengas dinero, aunque tú hagas bien en tu carrera, aunque tú eres una persona con casas bonitas y carros lujosos, pero si tú no tienes a Cristo, tu vida yendo para abajo. Porque aún tendrás apariencia que tienes vida, pero estás muerto y ni te das cuenta. Eso es lo que pasa cuando no eres cristocéntrico. Y vemos entonces ahora su conversión. Eso es lo que él era antes. Yo puedo dar mucho más, pero yo quiero enfocar en su conversión. Y vemos aquí en versículo 15 y en el principio de 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Wow. Y vemos aquí primero, hermanos, que la conversión, la salvación de Pablo, y voy a decir Pablo aunque era Saulo cuando eso pasó, pero vamos a decir Pablo. Según la gracia de Dios. Fue una conversión según la gracia de Dios. Y aquí dice, me llamó por su gracia. Es una de las cosas que antes que el Señor me recoge, yo quiero enfocar y enfocar y enfocar. Y que nunca perdamos eso. Yo nunca quiero perder eso en mi vida. La gracia de Dios. No es mi fe que me salvó, porque mi fe no me hubiera salvado si no hubiera sido por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Hay muchos que tienen fe. Los musulmanes tienen fe en Alá. Muchos tienen fe en Buda. Y algunos aún tienen fe en María. Pero, ¿quién es que te dio la luz? Y volteó tu fe de donde estaba antes hacia Cristo. Es el Señor. Si un fe mal puesto nos salva. El fe tiene que estar bien puesto. Entonces, es muy importante que nuestra fe está puesta en Cristo. Y vemos entonces aquí en versículo 15,
Dice aquí, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. La gracia de Dios es el favor no merecido de Dios para con nosotros. Nadie merece la gracia de Dios. Nadie. Sí, porque por eso la palabra gratis sale de gracia. Dios gratuitamente nos quiso salvar y nos salvó. Él pagó el precio, pero nosotros no. Y vemos entonces aquí que su conversión fue según la gracia de Dios. Eso es un tema increíble. Lo más que uno se pone a pensar, menos uno lo entiende. ¿Por qué Dios tan santo, tan lindo, tan puro, tan majestuoso, se preocupó tanto por un infeliz pecador, enemigo, impuro, impío, y dio su vida por él? Yo no entiendo eso. Yo no puedo entender. Lo aprecio, lo agradezco, yo doy gracias, pero si yo te digo que yo puedo entender, de veras, captar 100%, yo no puedo. Yo no sé cómo Dios me salvó. Yo sé cómo, me salvó por la sangre de Cristo, yo no sé por qué. No sé qué le dio para escogerme. Yo era una persona que lo miraba con mucho desprecio. Lo retaba, decía cosas feas. Y supuestamente yo era ateo, pero yo quería mostrar a mis amigos que yo no creía en Dios. Solo decía blasfemias para que, ya que estoy todavía, no me quitó la vida, ustedes son tontos en creer en Dios. ¿Y sabe lo irónico? Yo siempre estaba con se dicen los hippies, ¿verdad? Los de pelo largo y olíamos siempre marihuana por todas partes y siempre tomaba toda clase de drogas. Esos eran mis amigos. Aún ellos tenían miedo de hablar de Dios. Ellos con todas sus drogas creyeron en Dios y yo no. Entonces yo era un ateo, aunque nací judío, era un ateo. ¿Y por qué Dios me salvó? Yo no tengo idea. ¿Por qué me buscó? Pero cuando yo veo la vida de Pablo, wow, yo digo, ahora entiendo por qué Pablo dice lo que dice. Y después vemos también que su conversión fue según la elección de Dios. Diga lo que tú quieres. Tú no escogiste a Dios antes que Él te escogió a ti. Tenlo por seguro. Y Él dice aquí, si usted mira aquí, dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Y antes de que nací, es una expresión simplemente la eternidad pasada. Hay otro que dijo eso. Si usted mira Jeremías capítulo 1. Jeremías, después de Isaías. Jeremías capítulo 1. Él era como Moisés, buscaba pretextos. Moisés dijo, yo soy torpe, yo no puedo hablar. Y Jeremías, yo soy niño. Dice aquí entonces, versículo 4, 1:4 de Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí. Ese es testimonio de él mismo, de Jeremías. Diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Cómo vas a conocer a alguien que nunca existió? Porque para Dios siempre hemos existido. Si nunca hubo un tiempo que Dios no te conoció. Porque Dios es omnisciente, sabe todo. Yo tengo un tiempo que yo puedo decir cuando conocí a Cristo. Pero Cristo, nuestro Dios, Él siempre nos conoció. Lo vemos aquí entonces, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te aparté. Te di por profeta a las naciones. Como que eso no fuera suficiente, Él trae su queja. Yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. ¿Cómo que no sabía hablar? Estaba hablando ahorita, ¿verdad? Y me dijo Jehová, no estaba contento el Señor con Jeremías. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y el Señor vio el corazón de Jeremías. No era porque era tan niño. Aquí está la razón. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Por supuesto, este es el pasaje que Dios usó para llamarme a mí al ministerio. Porque era joven y yo pensé que no podía y Dios me dijo, tú vas a ir a donde yo te mando y no vas a tener temor de nadie, vas a decir todo lo que te digo. Entonces, vemos que antes que él nació, ya Dios tenía apartado a Jeremías. Antes de que nació, Dios tenía apartado a Pablo. En otras palabras, Jeremías era profeta, Pablo era apóstol.
Pero Dios tenía los dos apartados. Y Dios te ha apartado a ti, mi hermano, mi hermana, para hacer lo que tienes que hacer. No todos serán pastores, yo entiendo eso. Pero todos tenemos un ministerio. Y tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Hasta hay ministerios que ni sabemos que existen. Pero van a aparecer y ese es para mí. Porque Dios te apartó para algo. Dios no te llamó y decidió, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer con él? No es así. Dios ya sabía lo que iba a hacer contigo y te apartó y después llegó el día que te llamó. Entonces vemos que él fue salvo según la elección de Dios. Y después vemos también según el agrado de Dios. A veces hacemos cosas que nos agradan, ¿verdad? Pues el Señor le agradó a salvarnos. En Efesios dice por su buen plácito, su buen placer, nos escogió, nos predestinó, dice la palabra, capítulo 1 de Efesios. Pero aquí, miren lo que dice él, en versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, ¿agradó qué? Que me apartó desde el vientre, que revelar, 16, revelar a su Hijo en mí. ¿Sí? Le agradó al Señor. Recuerde que cuando tú conociste a Cristo y tenías ese gozo y alegría de que, wow, ese peso fue quitado de encima, le agradó al Señor. Él no lo hizo con malas ganas. Te salvó queriendo salvarte. Y le dio gusto, le agradó a Él a salvarte. A veces enfocamos mucho, ay, le dolió mucho por lo que pasó en la cruz, su hijo. Sí, pero valió la pena para Él poner su hijo en la cruz porque le agradó a salvarte. Eso dice mucho. Eso dice mucho de mi Dios. Las cosas que le agradan, le agradó revelar Cristo a Pablo. Y le agradó revelar Cristo. ¿Cómo es que tú conoces a Cristo? Porque le agradó revelar su Hijo a ti. Entonces vemos aquí también, entonces nuestra conversión, como la de Pablo, es según el agrado de Dios. Y aquí es donde nosotros a veces nos impacientamos. Es también según su tiempo, el tiempo de Dios. Dice, pero ¿cuándo agradó a Dios? En otras palabras, yo me pongo a pensar, hermano, acabamos de ver lo que hizo Pablo. Pablo mató gente, destrozó iglesias y familias. Él asoló a la iglesia, asolaba a la iglesia, persiguió a la iglesia. Y todo ese tiempo era un escogido de Dios. Y mi pregunta viene a mí, porque yo soy un ser humano con preguntas. Señor, si tú lo escogiste desde antes, ¿por qué lo dejaste matar y destrozar y hacer tanto daño a tu pueblo? Pues usted lee, dice que fueron esparcidos y llevaron la palabra a otras partes y comenzó a crecer el evangelio en el imperio romano. Hay cosas que yo no puedo entender. Yo no puedo entender por qué hay un borracho ahorita en una cantina, o un hombre golpeando a su mujer, o tal vez casi matándola y a su hijo. Es un escogido de Dios y un día va a recibir a Cristo y se va a arrepentir de todo lo que ha hecho. ¿Por qué no se lo salvó antes? Yo no sé. Dios tiene su tiempo y yo no puedo cuestionarle. Algunos de ustedes están orando por un ser querido, orando años y años, y parece que nunca lo va a salvar. Y después de que hace tanto destrozo, por fin lo salvó y tú dices, ¿para qué? Porque Dios tiene su tiempo. ¿Para qué? Es una alma. Un alma vale mucho. Entonces, yo no miento y yo no voy a tratar de tapar el sol con un dedo. Esa es una de mis preguntas, inquietudes que yo tenía. Señor, si Él fue escogido de antes que nació, antes que era un bebito chulo, ¿cómo es que dejaste crecer y ser un hombre tan malo, tan así? De hueso colorado, fariseo y hebreo, y matando y arrestando y separando familias. Porque dice la Biblia, si leemos bien, en 55 de Isaías, dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos, vuestros pensamientos. Vuelvo a leer en Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, malas reveladas, es para nosotros y nuestros hijos, para que cumplamos con ellas. Entonces, hay cosas que no entiendo, pero no es para que yo les ayude a entender todo, yo tampoco entiendo todo, es para explicarle la Biblia. Nuestro Dios es soberano, Él sabe lo que Él hace. Y fue según el tiempo de Dios. Y después, según el Hijo de Dios. Toda salvación nuestra, hermano, está basada en Cristo.
No hay Cristo, no hay salvación. No hay Cristo, no hay evangelio. Y si no hay evangelio, pues no hay libertad. Y vemos entonces aquí, mire lo que dijo. Él no dijo, me llamó por su gracia para salvarme. No, versículo 16, revelar a su Hijo en mí. Tome en cuenta aquí las palabritas, dos letras, E-N. Muy importante aquí. Y primero, hermanos, vemos aquí, y la conversión de Pablo es la conversión nuestra. No la nuestra, pero similar a la nuestra. Cristo fue revelado a Pablo. Recuerdo cuando él estaba yendo a Damasco, capítulo 9 de Hechos. Ya estaba acercando a la ciudad y hubo una voz y una luz tan fuerte, más fuerte que el sol en el desierto. Y ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús quien tú persigues. ¿Recuerda? El Señor se reveló a él. Ahí tuvo su primer encuentro con Cristo. Pero después vemos que también Jesucristo fue revelado en Pablo, no más a Pablo, en Pablo. Más adelante que dijo Pablo en el mismo capítulo 2 aquí de Gálatas, mas ya no vivo yo, mas vive ¿quién en mí? Cristo en mí. ¿Verdad? Entonces la vida que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. So, ven ustedes, primero uno conoce a Cristo, el Señor nos introduce a Cristo, después Cristo está en nosotros. ¿Y ahora qué? Pues después Cristo fue revelado por medio de Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Mire, versículo 16, para que yo le predicase entre los gentiles. En otra palabra, así es, hermanos. Pablo fue y predicó a Cristo. Él tuvo el encuentro con Cristo, Cristo entró en él, ahora él está revelando a Cristo a los demás. Y así es como nosotros. Tú tuviste un tiempo que tú tuviste un encuentro con Cristo, Él entró en tu vida y ahora tú vas a los demás predicando, enseñándoles de Cristo, hablándoles de Cristo. Así funciona. Y Pablo ahora está diciendo, no solamente yo tuve un encuentro con Él, ahora yo soy el que ando revelándole a los demás. Y cuando hablamos del Evangelio con la gente, estamos hablando de Cristo, hermanos. Es Cristo. Sin Cristo no hay Evangelio. La iglesia no es una clínica, cómo mejorar tu vida, cómo mejorar tus finanzas, cómo mejorar tu vida romántica, cómo mejorar ser buenos padres. Eso no es lo que, la iglesia no es una clínica de enseñar cosas así. La iglesia es un lugar donde Cristo es exaltado y aprendemos más de Cristo y por supuesto nos va a afectar nuestra área económica, vamos a ser mejores mayordomos, nos va a afectar como padres y vamos a ser mejores padres, nos va a afectar toda área de nuestras vidas. Pero tenemos que tener una vida cristocéntrica. Cristo es el eje de nuestras vidas. Y vemos entonces aquí ahora el ministerio de Pablo. Y vemos aquí también que consistía en qué. En el versículo 16, en el fin, dice aquí en capítulo 1, versículo 16, que le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Primero consistía ¿qué? Del evangelio. Él predicaba el evangelio. Y vemos entonces, eso era lo que él hacía. Pero consistía de llevar el evangelio a los gentiles. ¿Sabe qué son gentiles? Las gentes. Quiere decir las gentes, quiere decir todos que no son judíos. Mexicanos, tal vez bolivianos, ¿verdad? Rusos, chinos, filipinas, todos los que no son judíos son gentiles. Otro nombre es paganos, otro nombre es mundanos, los del mundo, pero el hecho es, las naciones, las familias también, el hecho es que todos que no son judíos. Entonces, él fue a predicar entre los gentiles. Recuerda que Pablo era un hebreo de hueso colorado. Ni tocaba a un gentil. Y ahora estaba predicando a los gentiles. Y vemos entonces aquí que su ministerio no fue según hombre. Si usted mira aquí el versículo 17, y dice aquí, versículo 16, y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Qué está diciendo él? Hey, yo no fui a buscar consejos de Pedro. Yo no fui con Juan y Jacobo, yo no fui con Mateo.
Dios me llamó y fue Él mismo que me llamó y Él mismo me dio el mensaje, Cristo Jesús. Y nadie fue su mentor, sino Jesús. Él no tuvo un mentor humano en la fe. Antes sí, Gamaliel, antes de conocer a Cristo, pero después de Cristo, fue Cristo mismo su único mentor. Nadie aquí puede decir eso. Todos tenemos alguien a quien miramos como un mentor, un ejemplo para seguir. Pablo no, fue Cristo mismo. Si usted mira aquí, por ejemplo, en versículo 17, mira lo que él dice. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15. 3 años después que acepté a Cristo, conocí a Pedro. Yo ya era un apóstol. Y nada más lo vi por 2 semanas. Y ni siquiera vi los demás apóstoles, versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pues por supuesto, él no conoció a los apóstoles por 3 años. ¿Dónde estuvo él? En Arabia. ¿Y qué estaba haciendo él? Cristo le apareció y Cristo le estaba enseñando. Cristo era su mentor. Dice, ¿dónde dice eso? Voy a mostrarles. Mira conmigo, primero, y es muy importante aquí. Mira Hechos 26. Hechos 26. Y mira lo que dice él. Ese es su propio testimonio, hablando ante el rey Agripa. Y él dice eso en Hechos capítulo 26. Y pues versículo 16. Mira lo que dice. Versículo 15 mejor. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Ok? Pero levántate. Cristo está hablando con Pablo todavía. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ven ustedes, Cristo iba a aparecer a Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? 3 años en Arabia. ¿Dónde estaba Cristo? Durante esos 3 años, tal vez no todos los días, mas él aparecía a Pablo y Pablo estaba contemplando, estudiando las escrituras, orando y Cristo le aparecía. Los otros apóstoles, él también estuvo 3 años con ellos. Aquí están los 3 años que Cristo estuvo con Pablo. Él apareció a Pablo en Arabia. Por eso cuando regresamos a Gálatas y vemos aquí entonces el versículo 18, 1:18, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Ni siquiera he visto el primer apóstol hasta 3 años después que acepté a Cristo. Ningún apóstol puso sus manos sobre mí. Yo no fui ordenado por ningún apóstol. Yo no fui ordenado por nadie. Fue Cristo Jesús mismo el que me mandó y me ordenó. Ven ustedes, Él está dando una defensa de su llamado. Ahora, nadie aquí puede decir eso. Todos fuimos bendecidos por otro. Yo fui ordenado por mi pastor en Virginia. Y yo tuve hombres, diáconos y hombres que amaban al Señor, que eran mentores para mí cuando era un joven en la fe y recién casado. Y ellos me ayudaron. Y yo puedo nombrar nombres que ustedes no van a saber, ya están con el Señor. Yo me acuerdo de Mr. Pilkey, yo me acuerdo de Cheney, yo me acuerdo de McCarty, y mi pastor Jack Wilder, todos esos hombres ya están con el Señor. Eran mis mentores. Entonces yo era un joven que ni tenía un padre salvo, no sabía cómo vivir la vida, y me guiaron. Y doy gracias por ellos. Pero así no fue con Pablo. Pablo no tuvo nadie, solo Cristo. Y él está enfatizando eso. Entonces vemos también que él comenzó su ministerio donde nació. Dice, ¿cómo es eso? Bueno, si usted mira aquí 1:21, dice después. Y él dice que no miente, versículo 20. ¿A quién va a creer ese cuento que Cristo bajó del cielo? Él dice en 20, en esto que os escribo he aquí delante de Dios, que no miento. Dios es mi testigo. Ahora 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué anda diciendo eso? Una gran lección para nosotros. Pablo era Saulo de Tarso. Tarso era la ciudad principal de Cilicia. Él estuvo ahí unos años en su ciudad donde él había nacido. Él nació en Tarso. Él era de Tarso. Sin duda tenía familia en Tarso. Regresó a Cilicia. Y es Pablo
Era Saulo de Tarso. ¿Lo ven ustedes que eso aprendemos algo aquí? Cuando tú recibes a Cristo, tu primer lugar para ministrar es tu familia. ¿Qué dijo él al endemoniado cuando fue en Marcos capítulo 5, cuando este hombre endemoniado quería seguirle? Tenía una legión de demonios, miles de demonios. Quería seguir, no, vete a los suyos. Vete a los suyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y cuando el Señor nos salva, hermanos, antes de ganar al mundo, antes de ganar tu ciudad, comienza con tu familia. Si tú tienes hijos, padres, abuelitos, tíos, tías que no conocen a Cristo, van para el infierno, comienza con ellos. Antes de pensar en, tengo que tocar puertas, tengo que hacer. ¿Y tú qué estás haciendo en tu casa? ¿Y qué de tus padres que van para el infierno y tú le estás hablando de Cristo? ¿Y qué de tus hijos? Pues ya son grandes, no le hace. Necesitan saber de Cristo. Pero a veces nosotros tratamos de tapar eso y vamos a servir al Señor acá, pero ¿y qué de mi familia? Mi padre pensó que era loco y dijo, lo que tú tienes es diablo, pero por lo menos le hablé de Cristo. Y oré y ayuné 5 años hasta que por fin él me llamó, se disculpó, era en enero, y se disculpó. Yo estaba en Virginia, él estaba en Canadá. Jorge, es que yo he sido un mal padre, voy a ser bautizado, yo quiero estar bien, quiero confesar eso a ti. Gloria a Dios, pero por 5 años me miró como loco. Está bien, soy loco para Cristo, pero el hecho es, así es. Y si te miran, dispensa la palabra como un necio, pues tú eres un necio para Cristo también. Pablo era un necio para Cristo. Si el mundo lo que te juzgan, déjalos. Tú sigue tu Cristo. Y eso fue Pablo. Él comenzó donde él nació, en Cilicia. Y después ustedes pueden ver también que no fue conocido de vista. Él no de vista entre los hermanos de Judea, en Jerusalén, Judea. Usted mira lo que él dice en versículo 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ni lo conocieron. Dice, yo ni siquiera he estado en Judea, nadie me conocí. Yo estaba solo con el Señor por 3 años y después yo fui a Cilicia. Y nadie me ordenó, nadie me enseñó. Todo lo que aprendí fue del Señor mismo. Quiero que entiendan. Él está diciendo eso para que la gente supiera. Yo soy un apóstol de Jesucristo, no de los hombres. Mi ministerio no comenzó con hombres, ni fue aprobado por hombres, ni fue ordenado por hombres, ni me enseñaron los hombres. Jesucristo hizo todo para mí. ¿Sí era? Y después por fin, qué bonito, 1:24. Y glorificaban a Dios en mí. Déjenme decirles, no importa qué meta traes, todos tenemos metas. Debo decir una meta que vale y no hay otra. Que Dios sea glorificado en tu vida. Esa es la meta, porque por eso fuiste creado. Todos los creados en mi nombre, para eso mismo los creé. Todos los llamados por mi nombre. Que para gloria mía. Tu meta, hay metas en la vida, yo sé, metas económicas, metas de carreras, metas para la familia, diferentes metas, para mejorar espiritualmente. Y tengo mi meta, todos tenemos, y nada malo en establecer metas. Pero la meta sobre todas las metas es que Dios sea glorificado en tu vida. Si Él no es glorificado en tu vida fue un desperdicio, un gasto de tiempo. Así es. ¿Y qué es la conclusión de todo eso? Porque si Dios no es glorificado en lo que hacemos, entonces lo que hacemos no vale nada. Y después usted ve que Pablo, que nunca de ver estaba con esos 12, y usted lee después dice, él trabajó más que todos los demás apóstoles. Y eso está en 1 Corintios 15:10. Y vemos entonces aquí que Pablo trabajó más que todos los otros, pero también el que persiguió y asolaba a la iglesia más que todos los otros. ¿Qué es la conclusión? ¿Qué podemos aplicar en nuestras vidas? Primero, nunca debemos desviarnos del evangelio de Jesucristo. Va a haber muchas tentaciones, muchas.
Y hombres de fe supuestamente que escriben libros y tendrán grande ministerio. Cuidado. Meta tu nariz en la Biblia, conozca la Biblia. Y si no va de acuerdo con la Biblia, no haga caso. No le haga caso. Nunca debemos desviarnos del Evangelio de Jesucristo. Hay iglesias que dicen, si tú no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Qué ridículo. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres salvo. ¿Están diciendo que tienes que hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo? Hay que dejar de fumar para ser salvo. Hay que dejar de beber para ser salvo, por favor. Eso es pura cosa, reglas. Hay iglesias que dicen que si tú no adoras los sábados, no es adoración, tú no vas a ser salvo. Yo me acuerdo, la iglesia adventista enseña eso, los sabatistas. Y sigamos. Si Saulo, el primero de los pecadores, que mismo dice eso en 1 Timoteo 1:15. Si Pablo, que mató, destrozó, asoló familias de iglesia, asolaba todo, era horrible. Él era vamos a decir, un instrumento, un arma del diablo. Si Pablo se convirtió, pues hay sitio para cualquier de nosotros en la familia de Dios. Eso quiere decir que nadie aquí se compara con Pablo. Oh, pero tú no sabes mi. Hermano, ¿qué? O amigo, ¿qué eres? ¿Homosexual? ¿Usted ha cometido adulterio? ¿Usted ha robado? ¿Usted tal vez ha matado a alguien? Nadie aquí se compara con Pablo. Y si Pablo pudo ser salvo, y para completar, un apóstol, uno que Cristo descendió y le ministró personalmente desde su trono, y vino a la tierra, a Arabia. ¿Usted cree que usted es peor que Pablo? No. Si usted no se entrega a Cristo, es por puro terquedad, pero no porque Dios no te quiere salvar. No porque tú tienes tantos pecados, porque nadie se compara con. Él dijo, yo soy primero de los pecadores. Él era horrible. Usted ha matado gente, usted ha destrozado familias, usted ha arrestado gente, arrastrando gente, dejando niños huérfanos. No, Pablo sí, y Dios le salvó a él. ¿Y tú qué? Si tú no eres salvo, no es culpa de Dios. Tú miras en el espejo y sea honesto contigo mismo. Yo no soy salvo. Yo no me he entregado a Cristo porque no me da ganas de hacerlo. Me gusta mi vida como es. Sea honesto. Pero no echen la culpa a Dios. Y vemos, y no diga yo tengo muchos pecados. No, porque la sangre de Cristo cubre cualquier pecado que tú has hecho. Y todo lo que hacemos, número 3, debe estar ligado a nuestra relación con el Señor. Todo lo que hizo Pablo por su relación con el Señor. No con Pedro, no con los apóstoles, no con los hermanos de Judea. Fue por su relación con Cristo. Y al fin de todo, el fin del asunto, tu vida, tus hechos, tus logros, tus metas, todo lo que tú haces debe estar ligado a tu relación con Cristo. Créemelo. Porque si no, tu vida es un desperdicio. Tú es como un pedazo de madera flotando en el mar en vez de ser una nave que está siendo guiada por el viento y las alas. Tú eres un pedazo de madera ahí en el mar. Tu vida no sirve para nada. Es triste decirlo, pero así es, hermano. Porque con Cristo tú tienes todo, sin Cristo tienes nada. ¿Qué le puedo decir? Y por último, nunca debemos permitir que la gracia de Dios sea en vano en nuestras vidas. Yo quiero que entiendan eso. Y eso sí quiero que miren conmigo en 1 Corintios capítulo 15. Es muy cerquita de Gálatas. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo, después que explica el Evangelio, él dice eso en versículo 10. Pero por la gracia de Dios, 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén, todos somos lo que somos por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Será en vano para contigo, mi hermano? Tú conoces a Cristo, tú has visto toda su bondad. Tú mismo has declarado con tu boca que tan bueno es el Señor conmigo. Qué bueno, pero qué tan bueno eres tú con Él. Yo estoy cansado de escuchar, muchos me dicen, oh, Dios es tan bueno conmigo, oh, el otro. ¿Y tú qué? ¿La gracia de Dios va en vano? ¿Es en vano contigo? Piénsalo. Piénsalo. Y aquí dice,
Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, lo que quiero que entiendan, tome en serio estas cosas. Dios ha sido bueno contigo. Qué bueno que Dios ha sido bueno contigo. No hay duda que Él ha sido bueno contigo. La pregunta que tengo es: ¿qué tan bueno eres con Él? Es lo que yo me pregunto. Señor, tú me has bendecido con tu gracia. ¿Y qué estás sacando? ¿Qué provecho? ¿Qué interés estás sacando de mi vida? Todo lo que tú has invertido en mí. Yo no quiero que su gracia sea en vano en mi vida. Es la posibilidad. Por eso Pablo dijo que él no quería que en su vida tampoco la gracia de Dios fuera en vano. Y mi pregunta es, voy a terminar con eso. Mira tu vida. Yo creo que tú no tendrías suficiente papel en tu casa para marcar y alistar todo lo bueno que Dios ha sido contigo. La gracia de Dios derramada sobre tu vida. Y después pienso en mi vida: Señor, ¿para qué? ¿Será todo desperdiciado? Voy a ver un día cuando esté ante tu presencia toda la gracia que desperdicié, porque viví nada más para mí, pensando en mí, en los míos. Piénsalo, hermanos. Tú fuiste salvo por gracia, tú existes por la gracia. Dios es tan bueno contigo, que no sea en vano la gracia de Dios para contigo. Y Pablo por eso sirvió como sirvió, más que todos los demás apóstoles, porque él no quería que la gracia fuera en vano. No era que era un trabajólico, no es eso. Él era un agradecido y amaba al Señor y apreciaba esa gracia del Señor. Mi pregunta es si nosotros apreciamos esa gracia o lo estamos desperdiciando. Porque, hermanos, créemelo, la gracia es hermosa, pero podemos desperdiciarla. Vamos a poner de pies, por favor, vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia. Gracias porque nos llamaste, nos salvaste, nos diste ministerios para cumplir, nos diste una vida de valor que vale la pena vivir. Tú has dado mucho valor a nuestras vidas y no queremos desperdiciarlas. Padre nuestro, el tiempo ha llegado que ya todos sabemos que tú has sido bueno con nosotros, pero queremos ser buenos contigo. Perdónanos cuando te fallamos. Y también gracias porque nos salvaste cuando ni siquiera te hemos buscado. Y tú sigues diciendo a los que no te conocen: venid a mí todos que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Tú quieres darnos este descanso. Si alguno aquí, Señor, desea recibirte esta tarde, toque su corazón para que él o ella te reciba este momento. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.